¿Quieres tú enterarte cuál es el objeto de la psicología? ¿Cuál es la finalidad de la psicología? ¿La psicología es acaso una ciencia? Si es así, ¿cuál es el aporte de la psicología a la ciencia? ¿Para qué sirve? ¿Acaso la psicología es una materia formativa del entendimiento? ¿O acaso se trata solamente de un saber, como el derecho o la historia? En realidad, la psicología es uno de los 4 grandes capítulos de gnoseología que tiene la razón. En cada fase del intelecto, la razón tiene un capítulo epistémico de gnoseología. Nos examinamos y de forma reflexiva a nosotros mismos como cognoscentes. Pues solamente la mente con capacidad de reflexión puede examinarse a sí misma en las raíces de su intelecto, a fin de corregir los errores, el engaño, la equivocación. La psicología es en realidad la epistemología del sujeto pensante. Es una materia formativa del entendimiento. El entendimiento tiene 4 fases. 1 experimentamos, 2 conocemos, 3 pensamos y 4 razonamos. Estas 4 fases tienen 4 raíces, pues es cuádruple la raíz misma del entendimiento. 1 cuerpo, 2 conciencia, 3 espíritu y 4 mente. Estas 4 raíces son las 4 raíces del entendimiento. Así que el intelecto tiene 4 fases. Mente razonamos, espíritu pensamos, conciencia conocemos y cuerpo experimentamos. La psicología como tal es una parte necesaria de la epistemología. La psicología, aunque es epistémicamente independiente, es complementaria para el epistemólogo. Al epistemólogo se le plantean 4 preguntas. Primer capítulo, experimentamos. ¿Qué aporte tiene el sujeto empírico al intelecto? Segundo capítulo, conocemos. ¿Qué aporte tiene el sujeto cognoscente al intelecto? Tercer capítulo, pensamos. ¿Qué aporte tiene el sujeto pensante al intelecto? Y cuarto capítulo, razonamos. ¿Qué aporte tiene el sujeto racional en la inteligencia? El epistemólogo en su misión justifica la explicación que la mente racional proporciona. Es su trabajo, ya que la razón nos proporciona conocimiento sintético, es decir, la síntesis de la idea. El epistemólogo comprende si en su explicación el sujeto fue sujeto de error, de engaño, de equivocaciones, si en su experiencia entiende las causas que explican el fallo. A partir de la explicación que el sujeto racional proporciona, examina si el sujeto comprende. Nota. De ahí que sea absurdo que alguien afirme que le gusta, que le apasiona la psicología, y sin embargo afirme que no le gusta la epistemología. Pues si de verdad le gusta la psicología, si él entiende de su materia, con toda probabilidad terminará su carrera como un buen epistemólogo. Pues de hecho la psicología es solamente una parte complementaria y necesaria para el epistemólogo, en ese examen que él debe llevar a las 4 fases de su intelecto. Bueno, ¿pero qué hace el epistemólogo? El epistemólogo aísla el problema y sienta los principios que usamos al deducir, al inferir y al eferir. De hecho, también se ocupa de otros procesos cognitivos como la aferencia y la inducción, a fin de garantizarnos la verdad en la explicación que la mente racional proporciona. A raíz de esos principios, el epistemólogo nos lleva a comprender en qué punto de la deducción el sujeto es sujeto de error, en qué punto de la inferencia el sujeto es sujeto de engaño, etc. En resumen, el epistemólogo nos garantiza la verdad, nos garantiza la conclusión y la certeza en los procesos cognitivos.
Ya que el entendimiento tiene 4 raíces, la ciencia del epistemólogo tiene 4 capítulos. La epistemología tiene un propósito bien definido en cada raíz. 1. Lógica, 2. Psicología, 3. Genociología y 4. Epistemología. Todas ellas son materias formativas del entendimiento. Estos 4 números constituyen la ciencia del epistemólogo. En un examen reflexivo y comprensivo, el epistemólogo se examina a sí mismo como cognoscente. Examina las raíces a raíz de las cuales el intelecto se entera de todo. Las raíces donde él encuentra la evidencia. Entonces, primer capítulo, epistemología, esencialmente experimental. Segundo capítulo, genociología. Tercer capítulo, psicología. Y cuarto capítulo, lógica. En estos 4 grandes capítulos, la razón completa el examen reflexivo a las raíces de su intelecto. El sujeto racional, el sujeto pensante, el sujeto cognoscente y el sujeto empírico. Entonces, como verás, la psicología es una parte y una parte necesaria en ese examen reflexivo de la razón a sus procesos cognitivos. La lógica se encarga del proceso deductivo. La psicología se encarga del proceso inferencial. El examen del epistemólogo es sobre su propio entendimiento, ya que el entendimiento humano tiene 4 fases. Experimentamos, conocemos, pensamos y razonamos. La psicología solo se ocupa de una de ellas. La psicología tiene ante sí la pregunta: ¿qué hacemos al pensar? ¿Qué aporte tiene el sujeto pensante al intelecto? ¿Qué aporte tiene a los procesos cognitivos? Y ocurre que al pensar concluye la inferencia. Al pensar inferimos del sujeto. Por tanto, la misión del psicólogo es explicar si en el proceso de inferir el sujeto es sujeto de engaño. El psicólogo descubre los principios que valen a la hora de inferir, los principios que justifican la inferencia. Les voy a poner aquí en negrilla la palabra justifica. Sí. Él ubica el problema y reduce la inferencia a un cuerpo de principios, y en función de esos principios puede demostrarnos en qué punto de la inferencia el sujeto fue sujeto de engaño. Esto en cuanto a los procesos cognitivos. En realidad, el sujeto pensante, como sujeto del intelecto, es sujeto de la percepción. Al pensar, el sujeto percibe, y ese es su aporte al intelecto. Y la pregunta que se le plantea al intelecto en esta fase es: ¿soy sujeto de engaño? El psicólogo trabaja para prevenirnos del engaño. Esa es su misión. Esa es la finalidad de la psicología. Punto aparte. Los problemas de aplicación práctica que el psicoanálisis le encuentra a la psicología, pues es trabajo del psicoanálisis aplicar los principios meramente genociológicos que el psicólogo descubre, aplicar esos principios en problemas prácticos dirigidos hacia el sujeto en el mundo real. Es el psicoanálisis quien pasa a estudiar la conducta, el comportamiento, la actitud y el reflejo. Estudia el carácter, el temperamento. De todo ello debe sacar sus inferencias. Y la psicología simplemente lo que hace es establecer las bases genociológicas que le permiten inferir. La psiquiatría es quien va más allá. Él pasa a estudiar los problemas que se manifiestan en la conducta, en el comportamiento, en la actitud, a causa de los traumas, de los trastornos, de los complejos.
En tal caso, el paciente no es paciente de una enfermedad, aunque los traumas, los trastornos y los complejos se consideran patologías. Bueno, nota. En realidad, el sujeto racional aporta la comprensión de la mente, el sujeto pensante aporta la percepción de la mente, y el sujeto cognoscente es un ente sensitivo, es un ente sensorial, aporta con el sentido y aporta con los sentidos. En cada función de nuestro cuerpo, la mente siente. La función y cada función aporta un determinado fenómeno que crea la realidad. No es difícil descubrir que tanto lógica, psicología, genociología y epistemología son ciencias meramente genociológicas. El individuo a raíz de estas 4 disciplinas procede a examinarse a sí mismo como cognoscente. Por tanto, lógica, psicología, genociología y epistemología no son ciencias en el sentido nominal del concepto, pero son el fundamento genociológico de todas las ciencias que el hombre puede concebir. La matemática, el álgebra, la teoría de conjuntos, la topología, etc. son ejemplos de ciencias formales. El fundamento genociológico de dichas ciencias es la lógica. En realidad yo debería entrecomillar esa palabra aquí y ponerle así, entre comillas nomás, la palabra ciencias. Estas no son ciencias inferenciales. Para el epistemólogo son una rama de ciencias deductivas. La lógica no tiene por objeto examinar lo que hacemos al pensar. El lógico quiere comprender qué hacemos al razonar, qué aporte tiene la razón en el intelecto. En realidad, en la inteligencia del cognoscente. De hecho, el sujeto en esta fase es comprensivo. ¿Cuál es la función de la razón a la hora de comprender? La psicología, por su parte, tiene otra esfera de problemas de aplicación que el psicoanálisis termina por abarcar, pues al pensar, nuestro referente es el sujeto, que podemos inferir como observadores de su actitud, de su comportamiento, de su conducta, que podemos inferir con justa ocasión del motivo, que podemos inferir de su carácter, de su temperamento y de su personalidad. Solamente para el temperamento podríamos escribir un libro entero, otro libro para la personalidad, y así, etc. De modo que el campo de análisis, aunque puede resumirse en unas cuantas líneas, es en realidad muy amplio. Algunos libros de psicología enseñan que la psicología es una ciencia fáctica, y eso es un mito. Así como la matemática no es una ciencia experimental, pero encuentra numerosos campos de aplicación en la física. Bueno, esa es una aclaración para otro lugar. La psicología es simplemente el sustento genociológico del psicoanálisis. Es el psicoanálisis quien le encuentra problemas de aplicación a la psicología. La misión del psicólogo en su aporte a la epistemología es simplemente esta: prevenirnos del engaño. Pues el sujeto, al inferir del sujeto, con frecuencia es sujeto de engaño. Aunque parezca sorprendente, con mucha frecuencia el sujeto procede a ocultarse cosas él mismo a sí mismo, por vergüenza, angustia, necesidad, conveniencia u otros motivos. Cuando así ocurre, procede a reemplazar el entendimiento por una creencia. En tal caso, en la inferencia, el sujeto será con toda probabilidad sujeto de engaño. La finalidad de la psicología es esta: aislar un tema, aislar una esfera de problemas y reducir la inferencia del sujeto pensante a un cuerpo de principios, y usando esos principios demostrar si en algún punto de la inferencia el sujeto, al inferir del sujeto, fue sujeto de engaño. Si la mente racional no se da el trabajo de desarrollar un libro de epistemología por su propia cuenta, el sujeto racional será incapaz de comprender y demostrar el punto de error, de engaño o de equivocación.
Solo el epistemólogo puede demostrar si hay error o si hay engaño en los procesos cognitivos de deducir e inferir. De otra forma, el intelecto se mantiene a nivel intuitivo. Sin epistemología, la explicación del sujeto racional es apistémica, es decir, sin reflexión al error, al engaño, a la equivocación. Un sujeto intuitivo es un sujeto irreflexivo y escasamente capaz de comprender si los datos y los conceptos son correctos. Sin epistemología, los procesos cognitivos del sujeto, deducir, inferir y eferir, son erráticos, pues debe asumir de las nociones y en la simple noción irreflexiva el sujeto es incapaz de comprender y razonar con los principios que nos garantizan la conclusión, que nos garantizan que la explicación es concluyente, es decir, sin error, sin engaño o equivocación. Las razones deben justificar dos cosas: el pensamiento del sujeto pensante y la explicación que la mente racional proporciona. Entonces, si el pensamiento del sujeto pensante es apistémico, si es irreflexivo en el error, el engaño o la equivocación, si el sujeto mantiene su intelecto a nivel meramente intuitivo, el sujeto difícilmente podrá trascender la noción. Y en su noción irreflexiva, el sujeto pensante es incapaz de comprender los principios que demuestran el sesgo cognitivo. En su noción es incapaz de llevar cuentas y mucho menos demostrar el error, el engaño, la equivocación y justificar el fallo. Si la explicación es concluyente, no solo entendemos, sino que además comprendemos. Por ello, lógica, psicología, genociología y epistemología se encargan de sentar las bases genociológicas de la explicación científica. El psicólogo tiene a su cargo una esfera enorme de problemas. Él comprende si hay engaño en la inteligencia del sujeto. Él comprende las razones psicológicas por las que el sujeto persiste en algún pensamiento en donde radica el engaño, mientras el lógico descubre la razón donde radica el error. Los denominados sesgos cognitivos se refieren simplemente a los errores, el engaño o la equivocación que la inteligencia acarrea en el proceso de inferir y deducir. El sujeto puede persistir por mucho tiempo, años y hasta décadas en ciertos sesgos cognitivos. De hecho, los sesgos cognitivos pueden ser razones agravantes de las denominadas patologías. Nos referimos a los complejos, a los trastornos y los traumas, pues el sujeto persiste por largo tiempo en el error, en el engaño, persiste como sujeto de equivocación. Si bien es cierto que las patologías no se justifican en la mera razón, pues surgen de motivos, entre paréntesis, causas, motivos sociales, familiares y sobre todo afectivos, con ocasión de los cuales se justifica la pena, el sufrimiento y la aflicción. En realidad es una costumbre moderna hablar de sesgos cognitivos. El epistemólogo, usando con propiedad los conceptos, debería hablar simplemente de imperfecciones. Se dice que hay una imperfección cuando nos equivocamos o cuando erramos al juzgar de los demás. Y también cuando hay engaño al mirar hacia los demás. Cuando somos injustos al juzgar de los demás, eso es una imperfección. Pero es un desperfecto cuando hay engaño o error al mirar hacia nosotros mismos. Sin embargo, suena un poco más eufemista, menos hiriente decir sesgos cognitivos. Resulta un trato poco ortodoxo para el psicólogo abordarle al cliente y hacerle caer en cuenta de sus imperfecciones o de sus desperfectos. Por ello, cuando el sujeto que necesita asistencia del psicólogo no comprende algo, después de hacer la evaluación y notar el engaño, el error o la equivocación, suelen decir: hemos notado ciertos sesgos cognitivos. Hay que trabajar para mejorar ello. Será oportuno puntualizar dos cosas. Si no somos justos al juzgar de los demás, hay una imperfección. Creo que eso se llama imperfección. De ahí salen las imperfecciones. En otras palabras, no se justifica el juicio de la razón. Ello quiere decir que en algún punto hay error, hay engaño, hay equivocación y hasta fallos.
Ahora, si no somos justos al juzgar de nosotros mismos, eso puede acusar de un desperfecto. Al juzgar de nosotros mismos caben algunas preguntas básicas. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi límite? ¿Y cuáles son mis limitaciones? ¿Por qué mi forma de sentir? ¿Por qué mi pasión? ¿Por qué mi forma de ser? ¿Por qué mi forma de hacer? Si no podemos entender eso, si no podemos juzgar bien estas preguntas, seguramente hay un desperfecto por el cual el individuo no es capaz de entender esa cosa. Lo cierto es que ni el error puede quedar a criterio del lógico, ni el engaño puede quedar a criterio del psicólogo, ni la equivocación puede quedar a criterio del experto en temas de genociología. Eso no es algo que pueda quedar a su criterio ni a su opinión. Pues la razón debe demostrar si hay error, engaño o equivocación. Y esa es en realidad la finalidad de los libros de epistemología. Capacitarnos para demostrar el error, el engaño, la equivocación y también la procedencia del fallo. En realidad, ¿qué entendemos por perfecto? En realidad el pensamiento es perfecto y el hombre en su albedrío lo es si el hombre no falla, no se equivoca, si en su percepción no tiene puntos de engaño y si no es sujeto de error. Si el hombre no falla, no se equivoca, si en su percepción e inferencias no es sujeto de engaño y no comete errores al hablar, al implicar y al deducir, en tal caso el hombre es perfecto. En realidad los desperfectos tienen lugar cuando algo no funciona bien, cuando algo ya no funciona del todo bien. Esos son los desperfectos. Y algo comienza a fallar. Sin embargo, cuando algo ya no funciona bien, las consecuencias son que el sujeto, en el ejercicio constante de juzgar, es incapaz de juzgar correctamente de sí mismo. Se engaña. El sujeto procederá a engañarse al juzgar de sí mismo. Resulta que los parámetros de la psique son esenciales en el análisis epistémico y genociológico que debemos llevar a nuestro propio intelecto, sobre todo en psicología, aunque en realidad los parámetros de la psique son básicos y fundamentales no solo en el raciocinio genociológico, no solo en la epistemología racional del sujeto pensante. Más allá de esos asuntos meramente genociológicos de la razón, son de gran importancia en otras áreas del entendimiento experimental como psicofísica. Recuerde usted que la razón es quien desarrolla y toma el control del software. Así lo he dicho yo, aunque algunos digan que con ello solamente estoy haciendo uso de una metáfora. Gracias a que tenemos uso de razón es que podemos examinarnos a nosotros mismos en las fases del intelecto. Cuando hablamos de percepción estamos en terreno meramente genociológico. Por eso, la psicología es básicamente una forma de epistemología a la percepción del sujeto pensante. Mientras la lógica es esa forma de epistemología, a la comprensión del sujeto racional. Bueno, aquí surgen algunas inquietudes. Pues si el entendimiento tiene 4 raíces, tú te podrás preguntar cómo es que el espíritu es condición de la ontología en la actividad intelectiva de pensar. Eso es algo que yo explico, que yo justifico en el libro que estoy desarrollando, Reflexiones de Genociología, o Introspección, Notas y Ensayos. Necesitas leer las primeras 300 páginas de ese libro, es un examen soberbio de genociología. Ahí examino yo cómo surge el entendimiento de estas 4 raíces. La primera pregunta que debes tener tú como psicóloga es ¿por qué afirmo yo que el subconsciente no puede pensar sin el espíritu? Y es que el espíritu surge en la sinergia del fenómeno que aporta cada función, sobre todo refiriéndonos a la función orgánica, la cual trabaja para mantener las funciones. Lo que hace el espíritu es readaptarle al organismo a la actividad nerviosa del sujeto pensante.
En cualquier instante, el subconsciente se encarga de representar la actividad sensitiva del sujeto. El subconsciente es quien retiene la actividad sensitiva del sujeto, mientras el sujeto siente el entorno. Y el espíritu se encarga de readaptar la actividad del organismo ante situaciones de peligro, de riesgo, miedo, pánico, estrés, empatía emocional, etc. Mientras los parámetros de la psique determinan la actividad nerviosa del subconsciente. Con el fenómeno que aporta cada función, la conciencia siente. La conciencia es sensitiva al entorno. Cada función en nuestro cuerpo en su actividad crea necesidad, aporta a las necesidades de la conciencia. Pero el espíritu surge en la sinergia del fenómeno que aportan las funciones que trabajan para mantener las funciones vitales. El espíritu readapta la actividad del organismo a petición de la actividad nerviosa del sujeto sensitivo, a petición de los parámetros de la psique. Nota, para clarificar, estas son desde luego lecciones de psicofísica, esenciales para entender por qué la mente en su función subconsciente está enraizada a la actividad del espíritu. La actividad nerviosa que aporta el subconsciente básicamente se subsume a sí misma en la actividad del espíritu. El subconsciente es el centro de reacción nerviosa a la actividad sensitiva del sujeto, la cual se justifica en el fenómeno que aporta cada función. Entonces, el subconsciente en su función nerviosa es simplemente la cabecera en las funciones orgánicas que aportan a la sinergia global del espíritu. Cada función encargada de mantener las funciones vitales aporta a la sinergia que el espíritu crea, y el espíritu, al menos para el psicofísico, surge como la sinergia del fenómeno que aporta cada función, pues en el fenómeno que aporta cada función se justifica la actividad sensitiva del sujeto. El espíritu lo único que hará es readaptar la actividad del organismo con la actividad sensitiva del sujeto, y es precisamente el subconsciente quien retiene esa actividad sensitiva del sujeto y reacciona, mientras con ocasión de los parámetros de la psique nos enteramos de las consecuencias que tienen los sucesos en la necesidad. Si se presenta una situación de riesgo, peligro, estrés, angustia, miedo, etc. Ocurre que el espíritu en su actividad concatena consecuencias en los parámetros que determinan la psique, pero la mente es quien concatena los parámetros de la razón. La mente subconsciente es prácticamente la base nerviosa del sistema límbico. Es quien presta su función a la hora de crear los parámetros que determinan la psique. La mente, en su estado subconsciente, es la función neuroefectora de la afección. Y es una función más. De hecho, al conformar el sistema límbico, es la cabecera en la actividad del espíritu, ya que el espíritu en realidad readapta la actividad del organismo ante la afección que experimentamos en las estaciones del estado anímico. Esas conclusiones que yo he venido sacando se esbozan por primera vez en el documento que estoy desarrollando. Al leer el libro que estoy desarrollando vas a comprender el aporte que tienen los parámetros de la psique en la actividad nerviosa del subconsciente, pues estos parámetros determinan su actividad. Los chakras son sensitivos a esa actividad nerviosa, a esa actividad neuroefectora, mientras las glándulas asociadas a estos chakras están para producir los estimulantes de la función orgánica. El subconsciente es la función nerviosa que reacciona con justa ocasión del motivo y crea la emoción. De aquí salen los parámetros de la psique. De hecho, los parámetros de la psique coinciden con el motivo, creando esa afección sobre los chakras. El sistema endocrino no hace más que producir el estimulante readaptándose a esa afección. De modo que estos parámetros resultan ser el sustento genosiológico no solo en el desarrollo de la psicología, más allá del análisis netamente racional, son de gran importancia en otras áreas del entendimiento experimental como psicofísica. Entonces no debe creerse que los parámetros de la psique son el objeto
exclusivo de la psicología, la cual es una ciencia netamente la cual es una ciencia meramente genociológica y epistémica. Pues estos parámetros son de gran importancia en otros capítulos del entendimiento experimental como psicofísica. Por ello se añade la siguiente nota. Nota. El psicólogo en realidad no se ocupa de estos problemas que le atañen al psicofísico. Aún así necesita comprender sobre la actividad psicofísica del sujeto pensante, pues sin bases de psicofísica no comprendería el aporte del espíritu a la experiencia que se genera en la decisión que tenemos sobre nuestra propia actividad psicomotriz. Si no comprende los efectos psicofísicos de la psique, seguramente acarreará algún engaño a la hora de juzgar de su propia afección, de su propia experiencia emotiva. Aunque psicofísica, más allá de ser un tema de la razón, es un tema experimental y no netamente racional, a diferencia de la psicología. Desconocer las bases psicofísicas puede llevarnos a ciertas creencias que engañan al intelecto. Y el engaño tiene consecuencias psicológicas. Al psicólogo en realidad le ocupa la percepción, condicionada por las razones que aporta el pasado, pues en las razones que aporta el pasado condiciona la percepción del sujeto, sin mencionar la sugestión que el pasado carga al subconsciente del sujeto pensante. Hay una creencia mal difundida en la actualidad, que el psicoanálisis, dicen algunos libros, es simplemente una escuela de la psicología. Y eso no es cierto. A la psicología solo le ocupan los problemas genociológicos de la percepción. El aporte genociológico del sujeto pensante. Y el sujeto pensante en su aporte genociológico al intelecto debe inferir. Otros libros dicen que la psicología es una ciencia fáctica. Y eso tampoco es cierto. Creo que el psicoanálisis sí es una ciencia fáctica. La psicología es una ciencia genociológica y netamente epistémica. Bueno, en este documento solo encontrarás unas lecciones de genociología básicas pero fundamentales, complementarias al desarrollo de la epistemología. Y la psicología es solamente la epistemología del sujeto pensante. Mientras la lógica es la epistemología del sujeto racional, y se sigue inmediatamente que los libros de genociología son simplemente una epistemología al sujeto cognoscente. Lógica, psicología, genociología y epistemología son prácticamente un paquete de materias mutuamente complementarias, pues en ellas el entendimiento tiene una sola misión: examinarse a sí mismo en sus 4 raíces. Ese es el examen. En ese examen el epistemólogo nos previene del error, lógica, del engaño, psicología, de la equivocación, genociología, y nos explica por qué en determinadas condiciones la causa es necesaria y suficiente para dar lugar a los fallos. Y esa es toda la misión de estas 4 materias, aunque sencilla de resumirse, es extremadamente abarcativa. No se puede formar la síntesis de todo en un solo tratado. Por ello hay libros exclusivamente de lógica, otros de psicología, otros de genociología, etc. Sin embargo, precisan ser coherentes en su desarrollo, pues estos 4 grandes capítulos, estos 4 libros de la razón, se complementan mutuamente en la reflexión analítica a las 4 fases del intelecto. De modo que el psicólogo que afirme que ama la psicología, pero no le gusta mucho la epistemología, seguramente es un psicólogo que anda un poco confundido. Cae en tela de juicio la psicología que enseña. La misión del epistemólogo es simplemente esta: enseñarnos a comprender si en su intelecto el sujeto es sujeto de error,
de engaño, de equivocación y del fallo. Esa es toda la misión del epistemólogo. Con ello nos garantiza la explicación. La explicación es concluyente. De hecho, el epistemólogo es por sobre todo un ser racional, pues estas son ciencias racionales. El epistemólogo, a partir de los principios que él se ha esforzado por comprender, nos garantiza la conclusión. Es sobre todo un ser racional y demostrativo. A partir de esos principios que él descubre, comprende y nos demuestra la conclusión. Él reduce los principios que forman el sistema deductivo para demostrar si hay error al deducir. Él reduce la inferencia a un cuerpo de principios y nos demuestra si el sujeto es sujeto de engaño al inferir. Si hay fallos, explica con los debidos principios el aporte que tienen las causas al fallo, tal como ocurre en los libros de dinámica, de termodinámica, tal como ocurre en los libros dedicados a abordar los principios de la electricidad, etc. Los principios dedicados a descubrir los absurdos a los que nos lleva la equivocación quedarán reservados a mi cuarto libro. Bueno, usted puede ponerle pausa y leer finalmente esa tabla que yo pongo ahí. Bueno, en realidad la psicología se ocupa de estudiar el aporte intelectual y genociológico del sujeto pensante. Y para ello le complementan los capítulos de epistemología y de genociología. Entonces, en el aporte intelectual está la percepción y en el aporte genociológico está la inferencia. La inferencia es un tema que en el estado actual de la psicología necesita desarrollo, y la percepción es un tema que el epistemólogo jamás ha resuelto con éxito, al menos con el rigor que debe caracterizarle a un epistemólogo. Ello tal vez se debe no solo a los problemas genociológicos que se le plantean al psicólogo a la hora de inferir, sino que el pasado de cada individuo aporta las razones condicionantes y la sugestión en la percepción del sujeto. El pasado que el subconsciente acumula carga en el sujeto una sugestión que nunca fue clarificada por los epistemólogos. No está en tela de juicio que el pasado que el subconsciente acumula carga cierta sugestión al subconsciente del sujeto, siendo un factor intelectual de la percepción, que matiza la percepción de una dosis de subjetividad, la cual jamás ha sido clarificada con objetividad. De ahí han salido ciertas doctrinas subjetivistas y otras relativistas de la percepción, las cuales más que clarificar han confundido y han engañado a la gente. La conciencia es raíz del sujeto. Su voluntad aporta las necesidades. Y si la voluntad aporta las necesidades, el sujeto siente. Sin embargo, en la siguiente fase del intelecto, el sujeto no solamente siente, el sujeto pensante percibe. La representación se une a la necesidad. Cuando eso ocurre, determina la percepción, determina consecuencias psicológicas en los actos, el reflejo, la actitud, el comportamiento y la conducta. Al psicólogo, más allá de las razones psicológicas que aporta el pasado, son razones condicionantes, le interesan las consecuencias psicológicas que añade la representación. En efecto, a los parámetros de la psique podemos llamarles parámetros de la percepción. ¿De qué nos enteramos al pensar? Es la pregunta que el psicólogo y el psicoanalista tienen en su intelecto. Al menos 4 puntos de gran importancia. Al pensar, somos videntes del devenir. ¿A qué se refiere el devenir? Simplemente los sucesos, los acontecimientos, el evento y el posible episodio. Al pensar, representamos nuestra propia voluntad y la voluntad de la contraparte, su carácter, su temperamento, su libido.
También está su actitud, su comportamiento y su conducta, aunque en estos tres últimos puntos necesitamos también razonar. Al pensar, en realidad nos enteramos de sus intenciones. Debemos advertir que si la contraparte es la parte central de nuestros recuerdos, al pensar somos nosotros la raíz del motivo. Por consiguiente, debemos resolver en nuestras intenciones para coordinar con la necesidad y las consecuencias que aporta la causa. Al pensar, decidimos en nuestra propia actividad psicomotriz. Necesitamos readaptar la actividad psicomotriz con justa ocasión de las necesidades y de los sucesos. En resumen, al pensar, el intelecto se entera y el psicólogo debe justificar, no solo la inferencia, debe justificar por qué en su momento se manifiesta la forma de ser. ¿Podemos entender esto? Porque en cualquier momento el sujeto pensante llega a ser en su forma de ser. El psicólogo, por su parte, solo debe entrenarnos para entender si hay engaño en la respuesta del intelecto. Muchas veces en estas partes hay engaño. Surge la pregunta, ¿por qué crees que se comporte así? ¿O nos quedamos desconcertados por su actitud? A veces nos sorprende su carácter, nos sorprende su temperamento. ¿Y de dónde sale todo eso? Esa es la pregunta que se le plantea al intelecto en esta fase. Esa es la pregunta que se le plantea en esta fase al intelecto. ¿Podemos entender eso? La forma de ser para discutir. Lívido, guapo, seductor, caballero, galán. Temperamento, altivo, altanero, prepotente, déspota. Carácter, valentía, coraje, osadía, agallas. Personalidad, cordial, gentil, educado. Desde luego esto no pretende ser una lista exhaustiva y completa, pero es suficiente para darnos la idea que se refiere a la forma de ser. En realidad, en el líbido, en el temperamento, el carácter y la personalidad tenemos las estaciones del estado anímico. Por ello es que se añade la siguiente nota. Está claro que con las estaciones del estado anímico debe readaptarse nuestra forma de ser, de modo que la forma de ser debe coincidir progresivamente con las estaciones del estado anímico. Forma de ser y forma de hacer. El reflejo, la actitud, el comportamiento y la conducta. ¿Sabes de dónde sale su actitud? ¿Sabes de dónde sale su comportamiento? Es el epistemólogo quien debe justificar estas cosas, de forma particular el psicólogo. De hecho, es el psicoanalista hablando con propiedad. La psicología solo sienta las bases genociológicas del psicoanálisis. Bueno, para concluir añado una nota. Una nota que en cierto sentido puede clarificar lo que hemos venido diciendo. Nota. La deducción epistémica, a diferencia de la inferencia, llegó a desarrollarse exitosamente en muchas esferas del entendimiento. Los principios de deducción, voy a ponerles con negrilla esa parte aquí, principios de deducción. Los principios de deducción que valen en matemáticas, en álgebra, en geometría, en teoría de conjuntos han sido debidamente descubiertos y se ha desarrollado a partir de ellos una verdadera ciencia epistémica. Eso porque los lógicos del siglo XIX y XX, sobre todo los del siglo XX, trabajaron para desarrollar una verdadera epistemología, en este capítulo formativo del entendimiento, la lógica. Sin embargo, la psicología no fue tan exitosa en el siglo XX. Solo hay que ver los canales de psicología que abundan en YouTube, los cuales pretenden psicología, y aunque pretenden psicología, parece que están destinados a promover el engaño más que a prevenirnos de él. E inclusive los libros académicos de psicología en la actualidad incorporan ciertos puntos de engaño, de error y hasta equivocación, dejando de manifiesto que los psicólogos no han desarrollado una ciencia epistémica y genociológica en su materia. De forma particular, el álgebra abstracta que fundamenta el cálculo con variables numéricas, y otras álgebras como el álgebra de Boole,
la cual además de ser extremadamente útil en el diseño de circuitos electrónicos digitales y que tiene su analogía en el cálculo proposicional deductivo, tuvieron un notable impacto durante el siglo XX en el aprendizaje deductivo. Los principios lógicos deductivos en el álgebra de Boole tuvieron aplicaciones prácticas en ciencias informáticas para la programación algorítmica de los programas que usa un ordenador. Aunque en el circuito principal de las ciencias deductivas en realidad está la matemática. Y de hecho, la lógica no es sino la base genociológica de las matemáticas. Fundamenta la explicación y su desarrollo. Entonces, sí, hasta ahí llegamos por el momento. Entonces, la finalidad de la psicología es esta: prevenirnos del engaño, capacitarnos intelectualmente para comprender si hay engaño al inferir del sujeto. Y el objeto de la psicología es básicamente el sujeto. Pues al pensar le representamos al sujeto y coordinamos con su actividad sensitiva, con sus necesidades. De hecho, con la intención que surge de las necesidades. Recuerde usted que al conocer coordinamos con el objeto, pero al pensar coordinamos con el sujeto. Al conocer lo representado es el objeto, pero al pensar lo representado es el sujeto. Nota: es notable que el objeto de la psicología sea el sujeto, pero el objeto de la lógica es básicamente el pensamiento, la idea. Podemos decir que el mundo es representación en el pensamiento, aunque de hecho esto no es del todo exacto, pues el mundo es representación en los parámetros de la psique. Pero con la información, los datos y la idea tenemos la razón que nos permite abstraer y realizar operaciones lógicas, la razón que nos permite organizar lo representado, Sin ella no podríamos aplicar el software con el propósito que necesitamos. La representación básicamente se presenta para ser clasificada en los parámetros de la razón, los cuales nos permiten abstraer y comprender de aquello que representamos. Ya he dicho yo que pensar no es una actividad intelectual lógica, pero el pensamiento racional es lógico, es inherentemente lógico. A nivel de pensamiento, el sujeto piensa no solo con intenciones. El sujeto racional piensa con propósito. Es el sujeto racional el que corrige, y corrige a partir de la información y los datos. Y de hecho, la idea es la razón que crea propósito en el pensamiento. La representación del sujeto pensante concluye modulando los actos, pero solo la razón corrige, permitiéndonos readaptar la decisión que tenemos en nuestra intención. Al resolver debemos retener o persistir en nuestras intenciones, refiriéndonos a la representación del sujeto pensante. Al verse reflejado en nuestros recuerdos, la contraparte representación, al verse reflejado en la imagen. Y cada una de las partes lo es. Bueno, si usted quiere enterarse con exactitud cuáles son los parámetros de la psique, cuáles son los parámetros de la razón, cuáles son los parámetros de la actividad sensitiva y cuáles son los parámetros del fenómeno físico, le invito a seguirme en Aria para compartir conocimiento y descargarse el libro Reflexiones de Genociología. En ese libro comprenderá con mejor detalle